Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con el libro de Lucas. Vamos a hacer nuevamente estudiando este libro con nuestro hermano Agustín Afonso. Clase anterior, amados hermanitos, vamos a ir repasando un poco. Lucas capítulo 9, estuvimos observando del versículo 7 al versículo 9. Entonces vamos a ir... Bueno, en realidad la clase pasada fue del versículo 10 al versículo 17. ¿Por qué? Continuaste con la siguiente clase. Bueno, Agustín, entonces... Y lo que pasa es que como tú estabas en la celebración de Estefanía, sí, no te conectaste ese día. Pero igualito puedes dar el resumen, hermano. Léelo. bueno, seguimos. Léelo y explícalo, como usted sabe. Usted es inteligente, hermano. Amén, varón. Entonces, bueno, versículo 10, Agustín. 10 al 17. Vamos a leer la ¿Perdón? palabra de Dios. Sí, dije corregido y aumentado. Así es. Correcto. Dice la palabra así, versículo 10. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iban y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Dice la palabra del verso 12. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron, despida a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y las granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dice en el verso 13, denles de comer, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pero había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió, díganles que se sienten en grupos de 50 cada uno. Entonces todos se sentaron y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y lo bendijo, y luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Bueno, hermanos, vemos el primer momento de una alimentación que va a ser ya la primera, porque viene otra más, donde Jesús da a alimentar a 5,000 hombres aproximadamente. Creo que ahí, Agustín, si no me equivoco, el otro evangelio dice sin contar hombres, mujeres y niños, ¿cierto? Sí, era sin contar las mujeres y los niños. Amén, varón. Entonces, vemos este milagro, este momento de Jesús. Esta predicación que he escuchado antiguamente con mis hermanos, inclusive también de parte de Agustín, es realmente en lo que están confiando en Dios y en el poder que Dios tiene. Pero lo que más me llama la atención es la forma milagrosa en que Dios hace salir todo esto. Es algo que inclusive nosotros mismos nos cuesta ver y entenderlo, porque cómo es posible que de un mismo lugar y de un mismo momento pudiera haber salido tanta cantidad de comida. Igualmente, me recuerdo que conversábamos una vez con un estudio de esto, de inclusive para no lo vas a entregar crudo, tienes que entregarlo cocido. Dios lo hizo inclusive idóneo para comer, idóneo para esta gran comida. Y también hay un paralelo a estos capítulos y a esta enseñanza, es que las grandes multitudes estaban siguiendo a Jesús porque les estaban sanando los enfermos, seguían a Jesús porque acaban de darse cuenta que les daban de comer. Inclusive cuando Jesús reprende a sus apóstoles, esta es una de las partes que él va a tomar a capítulo y les dice que les están siguiendo porque les había dado de comer. Agustín, continuamos porque tú eres el que profundiza esta parte. Ok, buenas tardes, hermanos. Buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Ok, entonces continuando, comentando este estudio, se puede hacer un poquito más de énfasis en la parte del Evangelio de Juan. Sabemos que los 4 evangelios hablan de esta
multiplicación de panes y peces. Entonces el apóstol Juan también hace mención de esta historia donde Jesús multiplica los panes y los peces. Pero él agrega cosas que no están comentando, no están en los evangelios ni de Mateo, ni Marcos, ni Lucas, que es los versículos capítulo 6 de Juan, versículos 14 y 15. Dice que aquellos hombres, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y ya en la clase pasada hablamos de ese profeta, que era el profeta del que había anunciado Moisés, que iba a venir, que iba a ser levantado, así como Dios le había levantado a Moisés, había un profeta que iba a ser levantado, que iba a venir al mundo. Entonces ellos identifican a Jesús no como el Mesías, no como el Hijo de Dios, no como el ungido de Dios que venía a salvarlos, sino como el profeta que Dios había anunciado como a Moisés. Y Moisés sabemos que no venía como vino Jesucristo, que era Dios. Moisés fue un hombre escogido por Dios y Dios le dio privilegio, le dio el privilegio de poder guiar al pueblo de Israel para salir de Egipto hasta la tierra prometida. Pero no era Dios, era un hombre, igual que nosotros, era parte de la creación, así como somos nosotros. Y entonces ellos que esperaban que el profeta que iba a venir era alguien también que era creado, era un hombre igual que nosotros, pero así como vino Moisés, alguien que iba a guiar al pueblo, ¿verdad?, hacia la victoria final, que era la derrota de Roma, en este caso. Aunque ellos esperaban era el Mesías, pero también el profeta era alguien que estaba anunciado para esto. Entonces dicen, este verdaderamente es el profeta, o sea, llegó por fin el profeta anunciado. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ya lo querían hacer rey, ya lo querían nombrar rey, o sea, el que iba a guiar al pueblo de Israel, ¿verdad?, a la victoria. Volvió a retirarse al monte solo, se apartó de ellos. Y dice después la historia que él cruzó el mar, caminó sobre el mar, la gente lo buscaba, y cuando supieron que estaba en la otra orilla, todos fueron al otro lado del mar a buscar a Jesús. Y entonces en el versículo 25 es importante hacer énfasis también del capítulo 6 de Juan. Y hallándole al otro lado del mar, el mar de Tiberia, el mar de Galilea, cuando él cruza, dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces Jesús mismo le está diciendo a la multitud, que eran aproximadamente o más de 10,000 personas, contando mujeres y niños. Era mucha gente. Y él dice que lo buscan no porque vieron las señales, no porque vieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, sino porque comieron y se saciaron, porque fueron resueltas sus necesidades físicas de hambre. Entonces el pueblo de Israel en ese momento no estaba pensando en la parte espiritual, no estaba pensando en lo espiritual, no estaba pensando en el reino de Dios como algo espiritual. Ellos estaban pensando en el reino de Dios como algo terrenal, como algo que se iba a establecer en el mundo, donde el pueblo de Israel iba a ser el pueblo que iba a dominar al mundo, como debía ser, porque era el pueblo de Dios, según el concepto que ellos tenían. Y por eso ellos esperaban que Jesús cumpliera o saciara en ellos las necesidades que tenían en el mundo. En este caso, Jesús había saciado en ellos la necesidad de comida, el hambre, y por eso lo buscaban. Y por eso buscaban a Jesús, porque Jesús era alguien que ellos podían contar para saciarse, para conseguir lo que ellos necesitaban. Y lo querían hacer rey, Jesús no permitió eso y se fue de ellos. No sé si quieren hacer algún otro comentario o continuamos con el estudio de Lucas. Ya vamos por el versículo 18 al versículo 20. ¿Alguien quiere hacer un comentario o con esto? Agustín. Dígame. A mí una vez conversando afuera, ahí evangelizando, me tomaron este versículo para hacerme entender a mí que Jesús no era Dios. Y las denominaciones, la falsa doctrina, realmente tuerce esta escritura para su propia perdición. Es algo que es triste de verlo. Así es, ese es el problema. También hay que ver que la gente busca al Señor. Hoy en día es para lo mismo, para cubrir sus necesidades. Buscan cuando están enfermos, necesitan sanarse, cuando no tienen comida, buscan a Dios para que les provea. Cuando siempre que tienen una necesidad, es el momento en que buscan a Dios, pues no
Dios, cuando están saciados, cuando están felices, no se acuerdan de Dios. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Así Ahí, es. hay dos versículos, bueno, Agustín, amados hermanos, todos los que están presentes, que respondí en ese momento y fue en el mismo capítulo. Yo le dije, mira, si leemos el verso 32, yo le decía, Jesús le respondió, les digo la verdad, si tú dices que Jesús era un profeta y Moisés también lo era, pero mira lo que dice Dios en el 32. Les digo la verdad, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Y leemos el 35. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. Amén. Así es. Así es, hermanos. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ok, vamos entonces a pasar al versículo 18, al versículo 20. ¿Quién lo puede leer? Versículo 18 al versículo 20 de Lucas. La hermana Nelly, Lenta, por favor, ¿Ah? active su micrófono, hermanita Nelly. Ahí. Ya. La palabra nos dice, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos, y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo, Pedro dijo, el Cristo de Dios. Amén. Amén. Bueno, esta historia del versículo 18 al versículo 20 se narra en 3 evangelios, que es en Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20, en Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 30, y acá en Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 20. A pesar de que Lucas, él investigó con diligencia, como dice en su primer capítulo, en el primer capítulo de Lucas, para Teófilo, para escribirle todas las cosas que habían acontecido en orden, él investigó con diligencia. Él no narra o no pone muchos detalles acerca de este momento de Jesús con sus discípulos, un momento íntimo. Según Mateo dice, en el capítulo 16, que ellos estaban en Cesarea de Filipos. Ellos habían cruzado el mar de Tiberias, ¿verdad? Habían pasado al otro lado, donde la gente los siguió porque habían comido, y de ahí siguieron hacia Cesarea de Tiberias, que era yendo como hacia los lados de Siria, hacia los lados de Siria, o sea, al norte de la región de ellos estaban, de Galilea. Estaban hacia Siria. Era una región que no era judía, era una región donde existiera el paganismo. Pero con todo eso Jesús los lleva hasta allá, y lo primero que le hace, los reúne a ellos, a los 12, y lo primero que les pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, él quería Jesús saber lo que la gente decía de él, o quería que los apóstoles le informaran acerca de lo que la gente decía de él. Porque para Jesús era muy importante lo que los apóstoles pensaran de él mismo, de Jesús, de quién era Jesús. Fíjese que lo que le responden los apóstoles es lo mismo que respondieron Herodes y los que estaban con Herodes en el versículo 7 al versículo 9, de lo que vimos ya en días pasados. Fíjese que en el versículo 7, Herodes, cuando escucha acerca de Jesús, dice, Herodes oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces era lo que decían la gente. La gente decía que Jesús era o Juan el Bautista resucitado, que ya como vimos en clases pasadas, era algo que era imposible porque Juan y Jesús tenían la misma edad. Era imposible que Juan hubiera resucitado en Jesús, a menos que su espíritu hubiera habitado en Jesús, pero eso también era imposible, eran cosas que no. Pero ellos veían en Jesús las mismas cosas que veían en Juan, aparentemente, o por lo menos Herodes lo menciona de esa manera.
aunque Juan no se menciona por ninguna parte, aparte de Mateo capítulo 10, como vimos la clase pasada, que decían que él no hizo ninguna señal, no hizo ningún milagro. Pero Herodes lo identificaba a él como el Juan resucitado. Muchos decían que no necesariamente tenía que ser Juan el Bautista, que podía ser Elías, porque Elías iba a venir. Pues el mismo Jesús habla de Juan el Bautista como el Elías que estaban esperando. Elías ya vino, que era Juan el Bautista. O algún profeta de los antiguos ha resucitado. O sea, siempre hablaban de alguien que había resucitado, pero siempre hablaban de personas creadas de Dios, por Dios. No hablaban del Mesías, jamás lo identificaron como el Mesías. Lo identificaban como alguien que era especial, alguien que tenía algunos poderes, tenía poderes, que hacía milagros, que hacía señales, pero en ningún momento lo identificaban como el Mesías, como el Hijo de Dios. Aquí cuando Jesús le pregunta a sus apóstoles, él quería que ellos tuvieran la seguridad de quién era él. Él tenía esa necesidad de que ellos supieran quién era él. Fíjense que cuando él les pregunta a ellos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O sea, ¿qué dicen las personas? Las personas ya venían diciendo esto. Bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Lo mismo que decían cuando Herodes, ¿verdad? Pero él le pregunta a ellos. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pero ustedes, ok, las personas creen eso. Las personas pueden creer que yo soy Juan el Bautista, que soy Elías o que soy alguno de los profetas resucitados. Pero ustedes, a Jesús le interesaba a ellos. ¿Qué piensan ustedes? Los apóstoles eran hombres que Dios estaba entrenando e instruyendo para que hicieran un trabajo grandioso. Y no solamente el trabajo que tenían que hacer, sino lo que ellos tenían que enfrentar. La identidad es importante. Ellos tenían que saber con quién estaban y quién era Jesús en ese momento. Porque lo que venía para Jesús y lo que venía para ellos no era fácil de aceptar o de sobrellevar, porque eran situaciones difíciles. Fíjense que después, cuando veamos el versículo 21, Jesús les empieza a anunciar a ellos su muerte, lo que le iba a pasar, iba a ser maltratado, iba a ser hasta crucificado, pero iba a resucitar. Entonces eran cosas que eran difíciles. Entonces la identidad era importante que ellos tuvieran clara la identidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? Y fíjense que el que responde quién es Jesús es Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios. Aquí Lucas lo resume en pocas palabras. Muy corto el texto, el Cristo de Dios. O sea, Pedro tenía claro de quién era Jesús. Si nos vamos a la historia de Mateo, lo que cuenta Mateo era un protagonista de esta historia porque Mateo era apóstol, Lucas no, Marcos no. Mateo estaba ahí en el momento que Jesús le está hablando con ellos, que le estaba comentando esto, y Mateo tiene la información más completa acerca de esta historia. Y vamos a ir hasta allá, porque es importante conocer este acontecimiento. Fíjese que Mateo empieza en el capítulo 16, versículo 3, esta misma historia. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, como comenté hace rato, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Fíjese que aquí Mateo incluye también a Jeremías como algunos de los profetas, de lo que mencionaban las personas que podía ser Jesús. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí es la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es muy distinto a lo que pensaban las otras personas de la comunidad, de los judíos, que era Juan el Bautista, que era alguno de los profetas que había resucitado. Porque no es lo mismo el Cristo que venía de parte de Dios, que era el Hijo de Dios, que era Dios, a un hombre que Dios había escogido para que llevara un mensaje o hiciera una obra que era necesaria, que había que realizar como Juan el Bautista. Era muy distinto. Jesús tenía que asegurarse de que ellos tuvieran esto bien claro. Y fíjense que esta revelación de que Jesús era el Cristo
no viene de parte de Pedro. Aunque Pedro fue el que lo dijo, Pedro fue el que lo mencionó, no viene de parte de Pedro. Porque Jesús le dice, bienaventurado. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿quién le dio esa revelación a Pedro para que él supiese de que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo? Fíjese que para que esto sucediera de esta manera es porque los mismos apóstoles también tenían dudas. O para que Jesús haga esta pregunta a ellos, es porque él sabía que ellos tampoco estaban muy seguros, aparentemente. Fíjese que el mismo Juan el Bautista, a pesar de que él fue el que bautizó a Jesús, fue el que le dijo a Jesús que no era digno o él dijo a la comunidad que estaba ahí para ser bautizada, que él no era digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. A pesar de que él dijo que el que venía detrás de él era más poderoso que él y que él iba a bautizar en fuego y en espíritu y fuego, ¿verdad? Que Juan bautizaba con agua, pero el que vendría detrás de vendría a bautizar en espíritu, en fuego y espíritu. A pesar de eso, él todavía manda, después que él está preso en la cárcel, manda a dos discípulos a preguntarle a Jesús si era el que había de venir. O sea que el mismo Juan dudó, a lo mejor porque estaba preso, a lo mejor por la situación que estaba viviendo, a lo mejor porque no había empezado la batalla. Juan a lo mejor no sabía cuál era realmente el propósito por el cual venía el Cristo o el Mesías. Aunque él bautizaba para perdón de pecados, él estaba preparando el camino al Señor, pero a lo mejor no entendía bien cuál era la misión del Mesías en ese momento. Entonces Jesús, el que le revela, a Pedro, el que le revela quién es Jesús, es el mismo Espíritu Santo. No fue ningún hombre, no fue ningún ser humano el que le reveló esto a Pedro, sino el mismo Dios, mi Padre que está en los cielos. Dice, feliz eres, o bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús está hablando, fíjese que es tanto así, que cuando Jesús está hablando acerca de que había que comer su carne y tomar su sangre, todos se escandalizan, los que estaban siguiendo a Jesús se escandalizan porque él estaba hablando de comer su carne y tomar su sangre, el capítulo 6 de Juan. Y todos se apartan de él, y él le pregunta a los apóstoles si ellos se quieren ir también. Y Jesús, fíjese lo que le responde Pedro, el mismo apóstol Pedro, en el versículo 68. O vamos a empezar con el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo que manifiesta acá, cuando Jesús le hace la pregunta. ¿Por qué? Porque ¿quién se lo reveló? Dios mismo le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces era necesario que entendieran eso. ¿Para quién es, o sea, quién es Jesús para ti? ¿O quién es Jesús para los que estaban ahí? Porque eso es importante tenerlo claro. Porque si para ti Jesús es simplemente alguien especial que vino a hacer buenas obras en el mundo, que vino a sanar enfermos, que vino a resucitar muertos, que vino a hacer obras maravillosas y ayudar a muchas personas. Si para ti solamente Jesús es eso, entonces tu fe no va a ser una fe fuerte y firme. Ellos tenían que tener claro quién era Jesús. Igual que para nosotros. ¿Por qué hay tanta gente que no sigue a Jesús y no tiene esa fe firme y flaquea en momentos de debilidad o de dificultad? Porque realmente no saben quién es Jesús o no han identificado quién es Jesús. Para ti, ¿quién es Jesús? Para Pedro, ¿quién era Jesús? Para los apóstoles, ¿quién era Jesús? Era importante para Jesús tener eso claro. ¿Quién era él para ellos? ¿Quién es Jesús para nosotros? Realmente. Jesús realmente es el Hijo de Dios para nosotros, el Mesías, el que vino a salvarnos. Porque los momentos que venían para ellos no eran fáciles. Era difícil lo que ellos iban a enfrentar, no solamente después que Jesús partiera al cielo, sino en los momentos antes de que él partiera también al cielo, cuando pasara lo que iba a pasar, ¿verdad?, con él. Y los anuncios que él le hace después. ¿Algún comentario hasta acá?
Bueno, Agustín, hay algo que estoy observando y me llama la atención de cómo pregunta Jesús y cómo responde la gente y cómo responden los apóstoles. Pero más adelante, bueno, lo vamos a observar, lo vamos a ver seguramente cuando viene la transfiguración. Ahí sí está el verdadero Elías del Antiguo Testamento y ahí sí aparece Moisés y ahí es cuando Dios aclara y dice que no es Jesús un profeta más, como ellos, como decía la multitud. Este es el profeta que esperábamos. No, no es un profeta. Ese es mi hijo y a él tienen que oír. Y bueno, sabemos que Elías y Moisés representaban eso, pero eso fue lo que me llamó la atención, la respuesta de la multitud y la respuesta veraz y bueno, se lo reveló Dios a Pedro. Sí, bueno, después de esta historia viene la transfiguración, o sea, después de, ya en el versículo 28. Ok, entonces era importante que ellos entendieran realmente quién era Jesús, a quién estaban siguiendo. No era cualquier hombre de la antigüedad como Dios los había levantado, como fue Moisés, como fue Elías, como fue Jeremías o como fueron cualquiera de los profetas que Dios escogió y llamó para hacer un trabajo importante en el mundo. No era cualquier hombre. Al que están siguiendo era el Hijo de Dios, era el Dios mismo. Fíjense en Juan capítulo 5, lo que dicen capítulo 5, versículo 18. Cuando Jesús cura al paralítico de Betesda, Jesús lo cura un día sábado. Y ellos, los fariseos y los maestros de la ley, estaban todos molestos con Jesús porque había curado al paralítico en el día sábado. Y no solamente por lo que hacía Jesús, porque tenía más audiencia que ellos, la gente lo estaba siguiendo, la gente estaba creyendo, sino por cómo se identificaba él mismo, cómo se identificaba Jesús. En el versículo 18 decía, dice el apóstol Juan, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Y los judíos lo sabían. Por eso es importante para Jesús que los discípulos tuvieran esto claro, que Jesús era el Hijo de Dios. Y el hecho de llamarse Hijo de Dios, estás haciéndote igual a Dios. O sea, tú no estás siguiendo a Moisés, tú no estás siguiendo a un profeta, tú no estás siguiendo a Juan el Bautista, tú estás siguiendo a Dios directamente. Dios está contigo y Dios tiene todo el poder y Dios sabe lo que hace. A pesar de que las cosas que podían suceder pronto iban a ser cosas que ellos no iban a entender, que no podían entender, pero tenían que confiar que el que estaban con ellos no era cualquier persona, no era parte de la creación, era el creador mismo que estaba con ellos, que estaba juntamente con ellos. Entonces era algo importante que ellos tenían que entender, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y por eso Dios se lo revela a Pedro, ¿verdad? Y es cuando Jesús le dice Pedro. Y gracias a esta mención es cuando por primera vez se habla de la iglesia. Por primera vez en la Biblia se habla de la iglesia. Y era el propósito por el cual Jesús había venido. En el versículo 18 de Mateo, capítulo 16, dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro. ¿Qué significa Pedro? Pedro viene una palabra griega que es Petras. Y roca viene una palabra griega que es Petro. Petra es una piedra pequeña. Petros es una piedra pequeña. Petras es una piedra grande, una roca. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está hablando de que la está edificando sobre Pedro. Él está hablando que la está edificando sobre la revelación que recibió Pedro. ¿Cuál fue la revelación que recibió Pedro? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la piedra sobre la que se edifica la iglesia. El mismo apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, él menciona que la piedra no es él. Aunque Petros significa piedra,
Pero la piedra, la que se menciona, que se edificó la iglesia, no es él. Fíjense el versículo, capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 6 en adelante. O vamos a ver el versículo 4 en adelante. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿De quién está hablando el apóstol Pedro en su primera carta? No está hablando de sí mismo. Él está hablando de la piedra que fue desechada. ¿Cuál fue la piedra que fue desechada? Jesucristo. ¿Quién lo desechó? Los mismos judíos desecharon a Jesús. No lo aceptaron como el Mesías, lo desecharon. Y esta piedra desechada vino a ser la cabeza del ángulo. Las construcciones que se hacían en la antigüedad no se hacían como se hace hoy en día, con columnas, con bases, se hacían con piedras que iban montándose unas sobre otras, y siempre había una piedra que era la que sostenía a las demás piedras para que no cayera. Era la piedra angular, la que sostenía la construcción para que las piedras de demás piedras no se vinieran abajo y creciera la construcción. Por eso Jesucristo es la piedra angular. Nosotros somos piedras vivas, ¿verdad? Porque somos parte de la iglesia, y la iglesia va creciendo como una casa espiritual. Por eso somos piedras vivas en esa construcción. Dime, Alejandro. Sí, está aquí en la Nueva Traducción Viviente, el Primera de Pedro 2, verso 4 dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva y principal del templo de Dios. Pero la gente la ha rechazado, pero Dios lo eligió para darle gran honra. O sea, Cristo es la piedra principal, no Pedro. Exactamente. ¿Qué eran los apóstoles? Los apóstoles son Piedrecitas. creación. Los apóstoles son creación. Fíjate lo que dice Gálatas, o lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Por lo menos hablando de Pedro, en este caso. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Cuando hablamos de Jacobo, Cefas y Juan, eran tres apóstoles. ¿Quién era Cefas? Era Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? Jesucristo le cambia el nombre, le pone como nombre Pedro. Pero era Simón, Cefas también, era llamado también Cefas. Pero era el apóstol Pedro. ¿Eran considerados qué? Columnas. Pero la base era Cristo. La piedra angular era Cristo, sobre la que se iba a edificar esa iglesia. Entonces, por primera vez se habla de la iglesia. La iglesia, ya no, fíjense que Jesucristo no habla de sinagoga, sino que habla de iglesia. La sinagoga era el sitio donde se reunían los judíos para adorar a Dios. Pero en este caso Jesús no habla de sinagoga, que va a establecer una sinagoga, sino la iglesia. Y la iglesia viene una palabra griega que es eclesía, y creo que ya todos hemos escuchado lo que significa eclesía, que es los llamados fuera, o los apartados, de lo que Dios saca del mundo, aparta del mundo, para ser parte de su pueblo. Jesucristo, cuando anunciaba el evangelio del reino, que el reino se había acercado. Y aquí por primera vez Jesús está anunciando qué iba a ser el evangelio, cómo iba a ser ese evangelio. Era la iglesia del Señor, los llamados fuera, los que iban a ser apartados del mundo para formar parte de ese pueblo de Dios, el reino de Dios. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. ¿Qué es el Hades? ¿Quién se acuerda qué es el Hades? ¿O de qué se habla cuando se habla del Hades? El lugar de espera, lo invisible. Hades significa lo invisible, el lugar de los muertos, el lugar donde van los muertos. ¿Qué significa que el Hades no prevalecerá contra ella? Lugar de Correcto. los muertos sin cuerpo.
¿Y qué significa que el Hades no prevalecerá contra ella, contra la iglesia? Porque está hablando de la iglesia, de la eclesía. Que la muerte no va a retener a los llamados fuera, a los del camino. O sea, no es la muerte, porque no es la muerte, es el Hades. El Hades no es la muerte, el Hades es el lugar de los muertos, o sea, de los espíritus, porque los muertos van a la tumba, de los espíritus, como pasó con la historia del rey Lázaro. Ellos fueron al Hades. El Hades es el sitio de los muertos. ¿Por qué no van a ser retenidos? Porque cuando venga Jesucristo por segunda vez va a haber la resurrección de muertos, y esos espíritus que están en el Hades, en la parte del paraíso y también en la parte del Tártaros, van a resucitar, y los que están en la parte del paraíso resucitarán para vida eterna y los otros resucitarán para condenación eterna, pero habrá resurrección de muertos. Por eso el Hades no tiene poder contra la iglesia, porque los que todos morimos en Cristo vamos a ir al Hades, pero de ahí vamos a salir ¿a dónde? Al cielo, a la resurrección, cuando venga el día final. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Este tema No, causa bastante... Y Agustín, bueno, también el tema de lo que conversaba acerca de lo del profeta, que también se cae en el mismo capítulo de Juan. Estos versículos los han lamentablemente torcido para su perdición igualmente, denominaciones, sectas, y ponen la preeminencia en el apóstol Pedro, y realmente debemos entender que la preeminencia la tiene Cristo. O sea, los apóstoles tenían un trabajo importante y eran personas que Dios mismo eligió para que fueran los apóstoles de Jesucristo, y eran considerados columnas, por lo menos Juan, Jacobo y Pedro eran considerados columnas de la iglesia, y los otros también eran parte de ese trabajo. Pero de ahí a que la iglesia se funde sobre la creación, sobre alguien creado, que como los seres humanos, es otra cosa. O sea, la adoración nunca puede ser a la creación. La adoración siempre es al creador. Nosotros no podemos adorar la creación, sino al creador. Los mismos ángeles, allá en Apocalipsis al final, Juan se arrodilla a adorar al ángel, y el ángel le dice, levántate, adora a Dios. ¿Por qué? Porque el ángel es creación. Nosotros no podemos adorar la creación. Nosotros adoramos al creador. O sea, no hay, puede ser que nosotros imitemos, sigamos ejemplos de personas que han hecho cosas buenas, sean una persona que nosotros podamos imitar, pero de ahí a adorar es otra cosa. Como el caso de María. María es digna, ¿qué? De imitación, de admiración por su fe, pero de adoración no, ni de veneración, porque ella es creación, ella fue creada por Dios. Nosotros solamente podemos adorar al creador, no a la creación. Como adoraban al sol, y como antiguo adoraban la luna y adoraban las estrellas, todas esas cosas. Es parte de la creación. El único que es digno de adoración es el creador de todo, y el creador de todo es Dios. Jesucristo es digno de adoración porque es creador. El Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no la creación. Ningún hombre, por más bueno que sea, por más cosas buenas que haya hecho, merece adoración. Puede ser admirado, puede ser imitado, pero nunca adorado. Jamás. Jamás puede ser. Una pregunta, hermanito. Dígame, hermano. ¿Llegaría a ser esto, en vez de adoración, idolatría? Sí, es que eso se convierte en idolatría, claro. Ya. Porque cuando tú adoras algo que no es Dios, estás idolatrando, la idolatría no significa, o no es necesariamente a un Dios, o a un Dios creado. No necesariamente la idolatría tiene que ver con eso. La idolatría tiene que ver con todo lo que te aparte de la verdadera adoración a Dios. O sea, todo lo que te aparte de Dios se convierte en idolatría. Si tú prefieres ver un partido de fútbol el domingo antes que ir a la iglesia, eso se convierte en idolatría, porque estás idolatrando cosas del mundo antes que a Dios. Todo lo que le quita el lugar a Dios se convierte en idolatría. Dios tiene que tener la preeminencia siempre. Jesucristo hablaba de que Él era primero, o sea, primero yo, después lo demás. Entonces, todo lo que le quita la preeminencia, el primer lugar a Dios, se convierte en idolatría. No necesariamente tiene que ser una estatua o una imagen o lo que sea. Es todo lo que le quita el lugar a Dios.
Y cuando yo adoro una imagen, estoy quitándole el primer lugar a Dios, porque estoy adorando la imagen, estoy adorando a alguien que no es Dios. Entonces es eso, esa es la idolatría. Es lo que yo entiendo por idolatría, no sé si ustedes tienen otro concepto. Hermano Amén, Roberto, varón. Cualquier cosa que desplace a Dios es cualquier idolatría. cosa que le quite la preeminencia. Claro. Activa tu micrófono, Este micrófono, Robertito. tiene el micrófono apagado, hermano. La Amén. Iglesia Católica, el Papa es el descendiente de Pedro Ujú. y tiene el título de vicario de Cristo. Vicario de Cristo. Quiere decir representante aquí en la tierra de Cristo mismo. Y se basa en esta escritura sola, de Mateo 16, y no lee todo lo que viene después, porque inclusive en el mismo Mateo después, unos versículos después, Jesús le llama a Pedro Satanás, nada más. Y no creo que Satanás debe ser la cabeza de la iglesia. ¿No? No creo que debe ser la cabeza de la iglesia. Sí es importante entender que la contestación de Pedro es a la pregunta de Jesús. ¿No? Pedro contesta la pregunta que Jesús le hace. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y la contestación no es yo, Pedro, soy la cabeza de la iglesia. La contestación es que tú eres el Hijo de Dios. Es sobre esta contestación que se basa la fundación de la iglesia. Exactamente. Es gramática sencilla, pero el que quiere torcer, tuerce. Y por eso llevamos esa cosa torcida. Si no hubiéramos oído la enseñanza torcida, no estaríamos torcidos. Lo que pasa es que a veces se Entendería tuercen las escrituras a conveniencia. Sí, se entendería claramente. Pero el problema es ese, que el inducto, el falso maestro, tuerce las escrituras. Para que se nos quede la pequeña duda esa que queda ahí, esa es la que nos molesta. Pero es tremenda, porque la falsedad es increíble. O sea, que llegue a ser alguien aquí en el mundo, en la tierra, ¿verdad? Cristo hecho carne otra vez. O sea, encarnado, la encarnación de Dios. ¿Qué lujo se da el Papa de hacer eso? Y no solamente eso, sino que, por lo que vamos a ver ahora en el capítulo, el versículo 19, la infabilidad del Papa. Si no se equivoca. O sea que él cuando determina alguna doctrina viene de parte de Dios. O sea que es infalible. Entonces es más grave. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas las epístolas, hablando del apóstol Pablo, hablando en ellas de ciertas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y eso es lo que no entienden. Por eso es que es importante la pregunta de ¿quién creen ustedes que soy yo? O sea, porque mientras yo no conteste esa pregunta con sinceridad y creyéndolo de verdad, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y eso es lo que Jesús quería que ellos entendieran. La identidad de Jesús es importantísima en este tema aquí. Ellos tenían que entender. ¿Por qué la gente tuerce las escrituras y prefiere la alabanza de los hombres, la alabanza del mundo, la gloria del mundo, la gloria? Porque no han contestado esa pregunta. ¿Quién creen los hombres que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Los que realmente creemos y tenemos la convicción y la seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que vino en forma humana y vino al mundo a morir por nosotros. Si nosotros creemos realmente eso, o ya lo hemos creído, es cuando podemos ser fieles y constantes, y es cuando hay transformación de vida. Si no, no hay transformación. Por eso la identidad es importante tenerla clara. La identidad de Cristo como el Hijo de Dios. Como los mismos fariseos lo identificaban, como cuando él decía, yo soy el Hijo de Dios.
haciéndose igual a Dios, y eso a ellos les molestaba. Para ellos eso era una blasfemia, porque no lo podían entender, pero jamás lo aceptaban, jamás aceptaban eso. Si le preguntaban a los fariseos, a los saduceos, o cualquiera de ellos, a los maestros de la ley, quién era Jesús, iba a decir que era un falso maestro. Bueno, lo decían, era un falso maestro que venía a engañar a todos. Eso es lo que ellos decían. ¿Quién soy yo? Un falso maestro. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Quién es Jesús para ti? Y de acuerdo a esa contestación que tú le des, te des a ti mismo, es cuando tu fe va a crecer y tu vida va a cambiar. Y tu fe va a permanecer. A pesar de cualquier situación, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que suceda, como iba a suceder con ellos y como sucedió. Ello iba a permanecer. ¿Cómo es posible que los cristianos en el primer siglo murieran quemados vivos y no negaran su fe? Porque habían contestado esa pregunta y tenían claro quién era Jesús. A pesar de dificultades graves, o sea, eran cosas graves lo que estaban pasando. Cuando Nerón, cuando la persecución que tuvo la iglesia en el primer siglo, era difícil. Pero ellos tenían claro realmente quién era Jesús. Por eso es importante contestar esa pregunta con sinceridad. ¿Realmente creemos que Jesucristo es Dios? ¿Realmente creemos eso? ¿Tenemos la seguridad de que es así? Cuando yo tengo esa convicción, a mí no me importa más nada. Yo sigo adelante, a pesar de cualquier situación, a pesar de que el mundo me ofrezca situaciones que a mí no me van a gustar. Pero a pesar de eso, yo sé que hay algo más allá, y donde yo voy a estar con Dios eternamente. Y yo sé que la recompensa es grande en los cielos, porque he creído en ese Dios que vino al mundo a salvarnos. Entonces la pregunta es importante. El identificarse como el Hijo de Dios es importante, y que nosotros lo identifiquemos como el Hijo de Dios y lo aceptemos de esa manera es importante para cada uno de nosotros. La mayoría del mundo no lo acepta de esa manera, por eso siguen la corriente de este mundo, siguen adelante en sus propias ideas, en sus propios caminos. Ok, versículo 19. Dice, y a ti, fíjese que aquí ya Jesucristo le está hablando a Pedro, no a todos, le está hablando a Pedro. Y a ti, porque fue el que contestó la pregunta, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿qué le promete Jesús a Pedro? ¿Que le iba a dar qué? Las llaves del reino de los cielos. ¿Qué estaba anunciando? ¿Qué venía anunciando Juan el Bautista? ¿Qué venía anunciando Jesús? ¿Qué le dijo Jesús que anunciaran los 12? ¿Que anunciaran los 60 después? ¿Qué le dijo Jesús que anunciara? Que el reino de los cielos se había acercado. Ese era el mensaje. Que el reino de los cielos se había acercado. Eso era lo que ellos tenían que predicar a las naciones. Cuando sacudían el polvo de sus pies, igual tenían que decir, el reino de los cielos se ha acercado, y se iban. Pero anunciaban, tenían que anunciarlo, tenían que dejar claro cuál era el mensaje. Y aquí Jesús le está diciendo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significan las llaves? ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir o para cerrar. Para abrir o cerrar. ¿Ah? Para abrir. Abrir o para puertas, cerrar. varón. O para cerrar también. Para abrir, ¿verdad? Para abrir puertas. Entonces, el privilegio de abrir la puerta del reino de los cielos, ¿a quién se la dio Jesús? A Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque a Pedro fue al que Dios le reveló que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios que había venido al mundo. Ese fue el que recibió ese privilegio. Entonces, Cristo le da la bendición de que Él sea el que abra el reino de Dios por primera vez en el mundo, o este mundo, para que las personas tengan el acceso a ese reino de Dios. La iglesia no está fundada sobre Él, el reino de Dios no está fundado sobre Pedro, pero Él dio la entrada, Él hizo que la gente, o permitió, o fue el eslabón que sirvió para que la gente pudiera entrar al reino de Dios. ¿De qué manera? Sabemos que cuando llegó el día de Pentecostés, después que Jesucristo resucitó y se fue al cielo, Él le dice que esperen en Jerusalén la promesa, y la promesa era que iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Ellos estaban en el aposento alto, dice que vino el Espíritu Santo en forma de lenguas repartidas como de fuego, un viento recio, que llenó sobre toda la casa, sobre la cabeza de cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y el primero que se para a hablar a la comunidad que estaba reunida en esa fiesta llamada Pentecostés fue el apóstol Pedro.
Y el apóstol Pedro predicó acerca de Jesús. ¿Y qué predicó? Bueno, que Jesucristo había venido al mundo, que ellos lo habían matado, pero que no había permanecido en la tumba, sino que había resucitado. Y es cuando 3.000 personas que estaban en esa fiesta reconocen que Jesús es el Mesías, se arrepienten y se bautizan para el perdón de sus pecados, como 3.000 personas. Ahí se abrió el reino de los cielos a los judíos en ese momento, porque ahí en esa fiesta los que estaban eran judíos, porque era una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés. Cuando nos vamos a Hechos capítulo 10, vemos la familia de Cornelio. No lo vamos a leer porque es largo, pero vemos la familia de Cornelio. Pedro estaba por allá, dice que Cornelio se le aparece un ángel que le dice que mande llamar a Pedro, que está en casa de un Simón curtidor por allá, y que venga porque él tiene algo que anunciar. No los ángeles no le anuncian el mensaje a Cornelio, sino que Pedro es el que tenía que anunciar el mensaje. Dice que Pedro viene a la casa de Cornelio. Pedro no entendía cómo era que un judío podía entrar en una casa de un gentil. Dios tuvo que mostrarle que él podía ir a predicar a un gentil. Le muestra el lienzo. No sé si han leído la historia en el capítulo 10, que no la ha leído, es bueno que la lea, el capítulo 10 de Hechos. Dice que Dios le muestra un lienzo con muchos animales inmundos y le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Pedro le dice, yo no puedo matar y comer esos animales porque son inmundos, yo jamás he comido nada inmundo. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y eso se hizo 3 veces. Y entonces llegan las personas buscando a Pedro y lo llaman, reposan ese día, el otro día se van para casa de Cornelio. Y es cuando Pedro le dice, ahora entiendo, lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Dios también le dio acceso a la salvación a los gentiles. Dice que la familia de Cornelio se bautizó. Entonces, el reino de los cielos, tanto para judíos como para gentiles, la predicación o la manera como las personas entraron fue por medio del apóstol Pedro, que fue el que se le hizo la promesa de las llaves, de abrir ese reino de los cielos al mundo, a nosotros, a todos nosotros, tanto a gentiles como a judíos. Entonces, aquí la promesa es para Pedro, que él tenía las llaves del reino de los cielos. Y entonces otra cosa también que le promete a Pedro es, y todo lo que atares en la tierra será atada en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Me gustaría sus comentarios. ¿Qué entienden por esto? Agustín, Atar y desatar. han utilizado este texto, inclusive nosotros en la Iglesia de Cristo, para tomar decisiones congregacionales, no acerca de doctrinas, sino acerca de asuntos internos, para ponernos de acuerdo en liderazgo, y es un ejemplo que tenemos. Eso lo he visto, amados hermanos, como algo positivo, como usarlo. Sí, esto ha creado confusión porque, por lo menos en el capítulo 18, también se habla de atar y desatar. En el Verso 18. 18, versículo 18. Versículo 18, el capítulo 18 también habla de atar. Aquí solo está diciendo a los 12, a todos los apóstoles. No solamente Pedro tiene ese privilegio de atar y desatar, sino también los otros apóstoles. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos, en el cielo. Entonces, ¿qué significa atar y desatar en la tierra o atar y desatar en los cielos? ¿Qué tenían que hacer los apóstoles para atar y desatar? Me gustaría sus comentarios, ¿qué opinan? ¿Qué creen ustedes que será esto? Para que me enseñen, porque yo no sé. Llevándolo al evangelio que estaban predicando, voy a poner un pequeño caso. Cuando no eran recibidos en algún lugar en base a lo que se sacudían el polvo de vuestros pies, igualmente le anunciaba el reino se ha acercado. Era una condenación para tanto el pueblo que no quería escuchar a los apóstoles, pero también era una bendición a aquellos que sí escuchaban a los apóstoles. O sea, estaban en la predicación, estaba puesto el juicio de Dios contra ellos, algo que era de parte de los apóstoles. Me parece a mí que en la parte de atar y desatar tiene algo que ver con la predicación del evangelio. Puede tener, sí. Dígame, hermano Roberto. Robertito. No, definitivamente tiene que ver con establecer la justicia de Dios, el evangelio, los límites. Es la
la justicia de Dios. Dios le está dando a los apóstoles, no nada más a Pedro, a los apóstoles, a los 12, ¿verdad? La autoridad de establecer la justicia de Dios, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Se predica el Evangelio, claro, pero el Evangelio, según Romanos 1, 15, 16, 17, se revela la justicia de Dios. Entonces la doctrina de los apóstoles, que es absolutamente veraz e identificable y requiere obediencia, eso es lo que está diciendo. Si tú, lo que está diciendo, tú estableces, ¿verdad? Lo que hay que hacer, y eso es lo que hay que hacer. Ahora, solamente ellos, no se nos da a nosotros. Hacemos una reunión de varones y decidimos de que vamos a estudiar el libro de los mormones en vez del libro de la escritura, y porque 2 o más están de acuerdo, ya estamos de acuerdo. No, claro que no. O sea, eso no quiere decir que es justo. Lo único que es justo es cuando los apóstoles decidían. A ellos sí se les dio esa autoridad. Por eso la autoridad, la doctrina de los apóstoles es lo que nosotros seguimos. Es lo que nosotros seguimos. Ahora sabemos que la justicia de Dios fue revelada a ellos por medio de Dios. Y es lo que está diciendo desde acá, desde el principio. Por eso estuvo Jesús con ellos y les dijo claramente, yo me voy, pero les dejo a otro. Es el Espíritu Santo que os guiará a toda verdad. Y ellos son los portadores de esa verdad. Nosotros no tenemos el derecho de decir, mira, yo he recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo que yo para salvarme tengo que ver un partido de fútbol donde gane Chile. ¿Verdad? Porque yo lo dije y porque tú y yo estamos de acuerdo, Sergio y yo estamos de acuerdo, no quiere decir que eso es la verdad. Solamente lo que está revelado en la palabra es la verdad. Lo que está dentro de lo que dice ahí. O sea, no hay y no puede haber un evangelio diferente, lo que dice el capítulo 1, versículo 6 de Gálatas. Estoy sorprendido, estoy anodado, ¿verdad? De que ustedes tan pronto hayan seguido un evangelio diferente. No que haya otro, no hay, sino el que ha sido revelado por los apóstoles. Ellos sí tienen la autoridad. Y no nomás Pedro, sino todos los apóstoles. Y a ellos es a quienes les dijo, cuando 2 o 3 están de acuerdo, están juntos, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 18, del versículo 19, el siguiente, ¿verdad? Sí, sí. Han aprobado, Estoy yo en medio de ellos. yo estoy con vosotros. Pero es importante entender que, fíjese cómo lo dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. O sea, los apóstoles eran seres humanos, eran personas como nosotros, pero ellos recibieron poder. Ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. O sea, cuando ellos escribían, como dice Hechos capítulo 2, la doctrina de los apóstoles, dice que la iglesia, los 3000, permanece en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, las oraciones. La doctrina de los apóstoles no era una doctrina que ellos inventaban simplemente. Era una doctrina inspirada por Dios. Era Dios mismo el que guiaba los pensamientos de los apóstoles para que ellos enseñaran lo que era la voluntad de Dios. Por tanto, no eran solamente los apóstoles, era Dios mismo en ellos, el Espíritu Santo, como dice el apóstol, como dice Jesucristo cuando les promete, cuando le da la promesa en el capítulo 14 de Juan, que no os dejaría huérfanos, vendría a vosotros. O sea que eran los apóstoles mismos, pero inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, atar y desatar, o sea, cuando eso se utilizaba mucho entre los rabinos, los maestros de la ley en ese tiempo, atar significaba prohibir lo que no era bien, lo que no era prohibido, lo que era ilícito, lo que no se podía hacer. Desatar era lo que era lícito, lo que tú podías hacer, lo que podías cumplir, era lo que se entendía. Por tanto, cuando tú atas algo es porque está diciendo que eso no está bien que se haga, no es correcto. Cuando desatas es porque estás enseñando algo que sí se debe hacer. Por eso cuando el apóstol Pedro predicó el evangelio por primera vez, que estaba desatando, ¿verdad? Para que la gente entrara al reino de Dios, porque era lícito, era lo que Dios quería, era la información que Dios quería que se fuera dada al mundo, para que la gente pudiera entrar a formar parte de ese reino de Dios. Era cumplir con la justicia de Dios, cumplir con esa justicia de Dios. O sea, es hacer lo que Dios quiere o no hacer lo que Dios no quiere.
Eso es lo que ellos tenían, los apóstoles estaban enseñando. Por eso es atar y desatar. Es lo que yo había entendido, más o menos como lo explicó el Fíjate, hermano. fíjate, Agustín, en 2 de Corintios, capítulo 11, si alguien me lee el 13, 14 y 15, ahí está bien claro. Lo que ya existía en la iglesia entonces. ¿Y cómo los llama? Fíjate bien. 11. 13. Capítulo 11, 13, 14 y 15. En Reina Valera, por favor. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Digan que son falsos apóstoles y son Obreros disfrazados fraudulentos. ministros de justicia. Sí, señor. Ministros de justicia, porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio. La Correcto. doctrina de los apóstoles es absolutamente necesaria. Cuando entran los falsos profetas en Judas, ¿qué les dice en el versículo 17 de Judas? ¿Qué les dice Judas a los que tienen que contender por la fe? Que contiendan ardientemente por la fe que fue dada una vez para. Sí, pero ¿qué les dice en el versículo 17? Léanlo, por favor. Leo. ¿Ya no leen? Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí está el arma que tenemos para defender contra los falsos. La doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Exactamente. Es lo que hacían Hechos 2:42, ¿verdad? Correcto. Por ahí se va todo el asunto falso. O sea, esta enseñanza de Mateo, bueno, de Lucas, pero expandida en Mateo, es sumamente imperiosa para que conozcamos bien. Sí, por eso es que quise venir a Mateo, porque Mateo lo especifica mejor, esta historia, Sí. este mensaje. Aquí en NTV, Agustín dice, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Prohibición y Pero permisión. no es porque los apóstoles tenían autoridad sobre el cielo, sino porque ya ellos estaban guiados por Dios y Dios ya tenía todo establecido, pues, en la tierra, o sea, el cielo ya estaba todo establecido y en la tierra se iba a establecer lo mismo. O sea, lo que se permitiría en la tierra es porque ya estaba permitido en el cielo, y lo que no se permitiría en la tierra es porque ya no estaba permitido en el cielo. No es que se iba a hacer cosas nuevas. O sea, aunque se enseñó al mundo la doctrina de los apóstoles, porque Dios mismo reveló esa doctrina, pero ya estaba establecido por Dios. No cuando se establece la iglesia, sino antes de la fundación del mundo. Ya se había establecido esa doctrina. Ya Dios tenía eso todo en mente. Solamente que se reveló ahí en ese momento, cuando los apóstoles reciben el poder del Espíritu Santo. Porque fue Dios mismo el que los guió a ellos a que revelaran esa doctrina o explicaran esa doctrina. Ok, el apóstol Jesucristo termina diciéndole a ellos que es lo mismo que en Lucas, solamente que Lucas lo pasa al siguiente capítulo, o no lo pasa a Lucas, lo pasa el que dividió la Biblia. En el capítulo 9, versículo 21, dice, pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoles rigurosamente. En Mateo dice, el versículo 20 de Mateo 16, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Fíjense que Jesús no quería que se lo dijeran. ¿Por qué? Porque Jesús venía a cumplir una misión. Él no quería que lo hicieran rey en el mundo. Él venía a cumplir una misión, y la misión de él era morir. Morir por nosotros. Esa era la misión. Y él tenía que cumplir con eso. Y él tenía que preparar a los apóstoles para ese momento. Tenían que entender eso, que ellos no lo entendieron. Ellos lo entendieron después que Cristo resucitó y llegó el Espíritu Santo. Pero ellos tenían que prepararse para ese momento y entender quién era Jesús realmente, a pesar de lo que le iba a pasar, de lo que tenía que pasar. Y por eso lo anunció en varias ocasiones. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hay una pregunta en el chat de la hermana Lisbeth Gutiérrez. Dice, en el caso de excomulgar a un miembro de la iglesia, y pone otra pregunta, que si no es sinónimo en el cielo. No, si hermanita puede explicarnos un poco la pregunta. Sí, así como está ahí, o sea, si se toma la decisión de
en el caso de que se excomulgue a un miembro en la iglesia, muchas veces se piensa que en el cielo, o sea, ya no se tiene comunión con él, o sea, ¿cómo aplica eso? O sea, ¿qué pasa allí? Hermana, la excomunión Ujú. es un acto de Ajá. amor, aunque parezca mentira. Ay, pues no, yo estoy preguntando. Es un acto de amor. ¿Por qué es un acto de amor? Porque la excomunión sucede cuando hay pecado evidente, o sea, cuando hay pecado en la persona, cuando la persona está pecando y no se arrepiente, como dice Mateo 18, o sea, si tu hermano peca por contra ti, ve y habla con él estando los dos solos. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva a 2 hermanos. Si te escucha, bueno, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, creo que díselo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Creo que habla así el Mateo capítulo 18. O sea, la excomunión no es el hecho de que la persona no siga yendo para la iglesia. Porque aunque tú sigas sentándote en un asiento todos los domingos y sigas alabando a Dios y sigas escuchando los mensajes de la Biblia, si tú vives en pecado, tú mismo estás excomulgado de la iglesia, sin que nadie te lo haya dicho. Entonces, ¿la excomunión para qué sirve? La excomunión es para que el hermano se dé cuenta. Es como pasó con David cuando pecó contra Betsabé. O sea, ya el pecado estaba hecho, pero David ni se había enterado de eso. O sea, David mató al esposo de Betsabé, primero se acostó con ella, después mató al esposo, después se la llevó a vivir con él, se casó con ella, o sea, y para él no había pasado nada. Él lo tomó como algo, hasta que vino el profeta Natán, le relató la historia de la becerrita y la corderita, y él reflexionó, pues, o lo hicieron ver que el pecado que había cometido. Pero él había cometido pecado, aunque él se sentía bien. Y muchos de nosotros, muchas veces cometemos pecado, andamos en pecado, y seguimos asistiendo todos los domingos a la iglesia, seguimos cantándole al Señor, seguimos participando en las oraciones, seguimos participando en los estudios, pero en pecado. Si a mí no me hacen ver eso, yo voy a continuar en pecado. ¿Y cuál va a ser el resultado de ese pecado? Si yo continúo así, aunque vaya todos los domingos por la iglesia. Puedo morir eternamente. Entonces, ¿cuál es la preocupación de los hermanos cuando se dan cuenta de que un hermano está pecando? Corregirlo. Y la manera de corregirlo muchas veces es actuando drásticamente. Usted o cambia o no puede estar aquí. Simplemente. Pero eso es un acto de amor. Y es amor por el hermano. Pues si yo no voy a amar al hermano, yo lo dejo. El problema es de él, ¿verdad? Que sigue pecando. Yo lo dejo ahí, que siga pecando. Y bueno, allá él con Dios. Pero como a mí me preocupa el hermano, yo trato de hablar con él, trato de corregirlo. Si no me escucha, traigo testigos para corregirlo. Si me lo digo a la iglesia para que la iglesia lo corrija. Y si él no quiere escuchar, entonces no queda más remedio que decirle, hermano, si usted no cambia, usted no puede estar aquí con nosotros. Para que él se dé cuenta de lo que está haciendo y a lo mejor se arrepiente. Y bueno, pues la idea de la comunión es que el hermano vuelva, no que se vaya. Esa es la idea del comunión. Pero que vuelva a estar en comunión con Dios. No solamente que vuelva a sentarse en una silla en la iglesia, sino que vuelva a tener comunión con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Y ese es el problema del pecado. El pecado es muy grave. Fíjate que Jesús tuvo que morir por eso. O sea, la paga del pecado fue la muerte. Es la muerte, pues, como dice Romanos 6:23. Y Jesucristo tuvo que derramar su sangre por el pecado. O sea, fue la paga del pecado, fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Entonces es algo muy grave. Pasa que a veces lo tomamos muy a la ligera. Y hay hermanos que lo toman a la ligera. Pensando que como Dios es amor y estamos bajo la gracia de Dios, entonces Dios va a pasar por alto todo. Y no es así. Y no es así. Dios también es fuego consumidor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces la excomunión es un acto de amor hacia los hermanos. Aunque no lo toman de esa manera, pero es un acto de amor hacia los hermanos. ¿No es así, hermano Roberto? Bueno, cuando se hace, hermano, pues se debe hacer conforme a las Escrituras. Otra Claro, vez, lógico. conforme a la enseñanza de los apóstoles. Entonces se tiene que leer lo que dice la palabra y por qué lo está haciendo uno. No se puede hacer nada más así en forma general. Entonces, nosotros hemos tenido la triste experiencia. Yo lo he tenido en mi vida 2 o 3 veces nada más. Y ha sido muy difícil para la congregación y para la iglesia y para uno mismo. Pero sí tratar de hacerlo conforme a lo que dice la Escritura. Y es muy difícil tomar esas decisiones y hacerlo, pero hay que hacerlo. No sé si eso contesta su pregunta. Ahora, eso también tiene que ver con el atar y desatar, porque eso está escrito, eso es parte de la enseñanza de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles.
Entonces tiene que ver con la enseñanza de los apóstoles también. No es que nosotros tenemos autoridad de atar y desatar, pero está escrito. Nosotros tenemos esa autoridad por lo que está escrito. Por eso el hermano Roberto decía que tenemos que seguir lo que dice la Escritura, o sea, de acuerdo a como dice la Escritura. Por ejemplo, nosotros no tenemos el privilegio, el poder de salvar a nadie. Pero cuando una persona se arrepiente, confiesa en público y pide ser bautizado, lo bautizamos y todos estamos felices de la vida y lo consideramos hermano o hermana de la iglesia, aunque no conocemos su corazón. Dios lo conoce. Pero esos son los parámetros que Dios nos da para determinar si una persona entra o no entra a la iglesia, ¿verdad? Si una persona llega a la iglesia y dice, yo quiero ser miembro de esta iglesia y quiero ser su hermanito, pero no me quiero bautizar, o no me quiero arrepentir, quiero seguir teniendo 2 maridos o 2 esposas o lo que sea, ¿verdad? Entonces, no, tenemos los parámetros bíblicos para hacerlo, pero el que toma la decisión final es Dios, ¿verdad? Él sí tiene el derecho de saber si realmente uno es hermano o no es hermano, si es hermano o no es hermano. Nosotros no podemos saberlo en realidad. No conocemos el corazón de cada persona. No sé si eso lo que nos está diciendo la palabra de Dios es eso. Entonces nosotros nos manejamos conforme a los límites, a los parámetros que están establecidos por la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles lo escribieron, pues así lo tenemos que hacer. Y eso es lo que se basa en lo que hacemos. Si dice pan sin levadura, pues es pan sin levadura. Si alguien dice, no, pues tiene que ser pan con levadura, ¿verdad? Que sea o un croissant o un pan de mantequilla o lo que sea, pues no podemos hacerlo. Tiene que ser pan sin levadura, ¿no? Y así, cada cosa tiene que ser de esa manera. Eso es la doctrina, lo que establece los parámetros de justicia. Y eso se lo pasó a los apóstoles. Lo que debemos aprender de aquí es eso. Es precisamente la autoridad de los apóstoles para dirigir la iglesia. Correcto. Así es, hermano. Claro, cuando el pecado es oculto, uno no puede saber, o sea, lo que hay en el corazón de las personas. Pero cuando es evidente, entonces hay que corregir. Cuando es evidente el pecado, cuando se manifiesta. Y es cuando se aplica la doctrina, pues la enseñanza de los apóstoles, de la manera como se debe corregir a la persona. Y lo que decía, la idea no es que se vaya, la idea es que se quede. Pero hay que corregir. Por el bien de la misma persona que está cometiendo el pecado. O está viviendo el pecado. ¿Preguntas o como otros comentarios que tengan? Amén, varón. Me hicieron acordar del texto que le escribió Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, que le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. O sea, está hablando de que el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque el mismo Jesús le hablaba y el Espíritu estaba con él, hizo que estableciese lo que está hablando mi hermano Roberto, lo que está hablando Agustín, el tema de la doctrina. Y él es uno de ellos que estableció doctrina, porque es apóstol de Dios. Amén. Así es. Él dio muchas enseñanzas, muchas cartas, las que tenemos nosotros en la Biblia. Casi todas las cartas son del apóstol Pablo, o su gran mayoría. Y después, ¿preguntas? Sí, amén. ¿Algo más que añadir, Agustín? No, yo creo que con esto ya es tarde, ¿no? ¿Qué hora son?